Hoy vamos a desarrollar un ejemplo muy básico de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Su enunciado dice así: un cuerpo es lanzado verticalmente hacia arriba con una velocidad inicial de 40 metros por segundo. Describa cualitativa y cuantitativamente todas las características de su movimiento durante los primeros 9 segundos. La magnitud de la aceleración de la gravedad es 10 metros sobre segundo al cuadrado. Desprecie la existencia de la atmósfera. Coloque x igual que 0 donde el cuerpo inicia su ascenso. Hagamos unas consideraciones antes de iniciar los cálculos. En primer lugar, indica nuestro enunciado que la gravedad tiene una magnitud de 10 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Por qué? Si la magnitud de la gravedad aquí en nuestro planeta es 9.81 más o menos. La razón de haber elegido 10 es puramente comodidad de carácter aritmético para facilitar las operaciones de este tipo y que sean hechas in mente. ¿Con qué objetivo? Pues no teniendo la distracción de ese tipo de operaciones, es mucho más fácil que hagamos hincapié en la parte conceptual de la aceleración precisamente. La otra parte de nuestro enunciado indica que hay que despreciar la existencia de la atmósfera. ¿Qué consecuencias puede tener eso? En primer lugar, no habrá resistencia de la atmósfera al paso del movimiento de cualquier objeto. Y en segundo lugar, no va a haber empuje estático de la atmósfera sobre el objeto o empuje de Arquímedes. Esto nos va a facilitar mucho la situación. Por otro lado, este ejemplo es básico no solamente para el tipo de movimiento rectilíneo uniformemente variado, sino que nos va a servir y ser de mucha utilidad en el movimiento parabólico. Además, nuestro enunciado dice que consideremos que la gravedad es constante, lo cual está indicándonos que dejemos de tomar en consideración la variación de las distancias entre los cuerpos, la rotación de la Tierra, la latitud, etcétera, etcétera. Esto facilita también nuestro análisis. ¿Cómo es la situación? El objeto tiene un movimiento vertical de abajo hacia arriba y parte de algún lugar, por ejemplo aquí, que puede considerarse que la posición inicial es 0 y va para arriba con una velocidad de 40 metros sobre segundo y la aceleración de la gravedad es de 10 metros sobre segundos al cuadrado y es vertical y para abajo. Es un vector de este tipo que va para abajo y consecuentemente podemos hacer la simplificación que las posiciones y gravedad y velocidad hacia arriba son positivas y hacia abajo son negativas. Esa es la razón de este signo que está aquí. Como la velocidad inicial es de 40 metros por segundo hacia arriba, está acá, la gravedad está hacia abajo con menos 10 metros sobre segundos al cuadrado. Esto significa que cada segundo la velocidad disminuye en 10 metros sobre segundo. O sea que si en el instante 0 que hemos colocado donde estaba el objeto al inicio y pensamos un segundo más tarde dónde andará cuando t sea igual que un segundo, va a estar más arriba en una posición que podemos designar como x sub 1, que calcularemos más adelante, y su velocidad v sub 1 es 10 metros sobre segundo más pequeña que la inicial, es decir que ahora tiene una velocidad de 30 metros sobre segundo. Un instante más tarde, cuando el reloj marque 2 segundos, la velocidad habrá disminuido otra vez en 10 metros sobre segundo y
tiene entonces un valor de 20 metros sobre segundo. Si al inicio tenía 40, en posición 1 tiene 30, en posición 2 tiene 20, en posición 3, acaba de andar por acá, en posición, cuando el reloj marque 3 segundos, su rapidez hacia arriba me da la velocidad de hacia arriba, que es v sub 3, es de 10 metros sobre segundo, y ya no tiene x2, sino que tiene una posición x sub 3. Y un segundo más tarde, es decir, cuando t sea igual que 4 segundos, su velocidad sub 4 va a ser de, si antes era de 10, ahora es de 0, expresada en metros sobre segundo. Es decir, que llegó a su altura máxima, donde va a estar instantáneamente en reposo porque tiene esta velocidad y comienza a caer siempre por la misma vertical. Y va a ocupar entonces, después de la posición x sub 4, donde encuentra la máxima altura, va a regresar y va a continuar ocupando posición x sub 5, después x sub 6, x sub 7, x sub 8, donde estaba al inicio, y de ahí, si acaso hubiera un agujero en el piso, podría continuar para abajo con una velocidad sub 9 y una posición x sub 9 que calcularemos nosotros más adelante. Nuestra aceleración promedio, que es precisamente la gravedad promedio, porque la aceleración es la de la gravedad, esa gravedad promedio es igual que la velocidad al final menos la velocidad al inicio dividido entre delta t. Y en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, como sabemos, la aceleración promedio es igual que la aceleración instantánea, de suerte que de esta expresión nosotros podemos obtener que la velocidad en cualquier instante es igual que la velocidad inicial más la aceleración por el intervalo de tiempo transcurrido. Por otra parte, podemos recordar que delta t es t al final menos t al inicio. Y en este caso, el t al inicio, donde estaba al inicio también el objeto, vale 0, de suerte que el delta t se vuelve t y nuestra expresión para velocidad en cualquier instante se transforma en algo más simple, que es la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿Cómo será el gráfico de aceleración? Sencillo, ese es el más sencillo de todos, porque la aceleración es constante. Y entonces podemos graficar aquí la aceleración, que es la de la gravedad expresada en metros sobre segundos al cuadrado, y el eje del tiempo estará horizontal. Aquí está t. Y en todo instante la aceleración es menos 10, de suerte que va a ser un gráfico de este tipo para cualquier valor del tiempo. En 0 va a estar aquí, en 1 va a estar en menos 10, en 2 va a estar en menos 10, en 3 va a estar en menos 10, etc. En todo momento va a tener el mismo valor de menos 10 metros sobre segundos al cuadrado. Y la velocidad nos ha quedado de esta manera simple, en que la variable independiente es t y la variable dependiente es la b, y es la ecuación de una recta,
de manera que fácilmente se puede utilizar esa ecuación, o bien, como ya sabemos que ha ido variando de 10 en 10, la velocidad, es muchísimo más fácil trabajar con el concepto de aceleración que ya tenemos, y nos va a quedar que la velocidad en los diversos instantes es, por ejemplo, 2, 4, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, el tiempo en segundos. Entonces, los puntos que nos dan la velocidad van a estar, la velocidad expresada en metros sobre segundo va a ser, por ejemplo, aquí va a ser 40, aquí va a ser 30, 20, 10 y 0. Va a ser una línea recta así, desde el valor 40 que tenía en el instante 0 hasta el valor 0 que tiene en el instante 4 y hasta el valor menos 40 que tiene en el instante 8. Y en el instante 9 se puede calcular, y naturalmente que va a ser menos 45 metros sobre segundo menos 50. O sea que aquí está la gráfica de la velocidad, que es en efecto una línea recta que corresponde a esta ecuación que acabamos de indicar. Y la posición para la posición, el gráfico es el siguiente. ¿Cómo lo obtenemos? Hacemos uso de nuestra ecuación número 2, que decía que la posición es igual a posición inicial más velocidad inicial por delta t más un medio de la aceleración por delta t al cuadrado. Pero ya indicamos que delta t se transforma en t, y entonces la expresión queda todavía más simple. La posición es la posición inicial más la velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. En todo momento, entonces, es igual la posición a 0 más 40 multiplicado por t más un medio de la aceleración, que es menos 10. O sea que toda esta miembro va a quedar como menos 5 multiplicado por t cuadrado. Esta expresión se puede utilizar para calcular cada una de las posiciones. Y en el gráfico la situación va a aparecer de este modo. La primera posición va a ser 0. Al aplicar esta expresión para la posición número 1, 40 por 1 es 40,
menos 5 por 1 al cuadrado da 35 metros. Y entonces aquí va a aparecer un 35. Si hacemos uso de esta misma ecuación para la posición 2, va a ser 60 metros. Para la posición 3 va a ser 75. Para la posición 4 va a ser 80. Y entonces el gráfico va a quedar más o menos así. Y si continuamos trabajando para el resto de instantes, la siguiente mitad va a quedar así. ¿Por qué no hay necesidad de calcular este lado derecho a partir del vértice? Por las propiedades de la parábola, ya que esta es la ecuación de una parábola vertical cóncava hacia abajo. De manera que en 7, en 6, en 5 y en 4, donde tiene su máxima altura. Si hubiera el agujero como indicamos, entonces en el instante 9 tendría una posición de menos 45 metros y habría penetrado dentro del suelo, pero para ello se necesita que haya un pozo. Algo interesante que se puede ver aquí en la gráfica de la posición. Un instante antes de que el reloj marque 4 segundos, la velocidad que es la pendiente aquí, es positiva y tiene un valor pequeñito aquí y está yéndose para arriba. Está caminando hacia arriba todavía, aunque con una velocidad muy pequeña. Y en un instante después de 4, la velocidad es negativa, la pendiente es negativa y la velocidad es hacia abajo. Eso quiere decir que cuando t vale 4 segundos, antes de 4 iba para arriba y después de 4 va para abajo. Es decir, que hay una variación de velocidad en este intervalo de tiempo tan pequeñito que hay entre los dos instantes, y esta es precisamente la aceleración, que es la gravedad. De manera que podemos percatarnos, darnos cuenta que estando instantáneamente en reposo, el objeto está acelerado. O sea que puede haber reposo y aceleración simultáneamente. Este movimiento va a servirnos para que lo utilicemos también con los mismos valores en el tiro parabólico para que nos facilite los conceptos de ese tipo de movimiento.